Perfecto. Ya está grabando. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta primera conferencia educativa. Entonces, somos poquitos. Entonces, lo que vamos a hacer es una ligera presentación. Una ligera presentación de todos. Cambio aquí el idioma. Dejémoslo en México. Eso, ahí. Muy bien. Entonces, inicio yo, si les parece. Estamos 5 estudiantes, un profesor. Entonces, bueno, primero me voy a presentar yo. Mi nombre es César Ibarra. Yo soy el director y el tutor del curso de Filosofía Medieval. Yo soy docente de planta de la universidad, o sea, pertenezco a la planta de la universidad. Soy licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Santo Tomás. Soy especialista en Educación, Cultura y Política de la UNAD y tengo una maestría en Educación de la Universidad Javeriana. Pues ya tengo mucha experiencia en la enseñanza universitaria, también he trabajado con la secundaria, con la primaria, con todos los niveles de educación. Ya soy un maestro viejo. Entonces, ya hace muchos años dirijo el curso de filosofía medieval. Esta es mi área que hago yo con todo el gusto porque me encanta esta parte de la historia de la Edad Media y de la filosofía medieval. Entonces yo estoy encargado aquí del curso. Vivo en la ciudad de Pasto. Pertenezco obviamente al SECAV Pasto también. Y vivo aquí en Pasto una familia pequeña. Es la esposa, el hijo, la señora del servicio, los cuatricos. Teníamos un perrito, pero se acaba de morir. Entonces es una vida sencilla dedicada a la docencia, a trabajar y a sacar adelante a la familia y las cosas de la vida. Entonces este soy yo, César Ibarra, que estoy a sus órdenes en todo lo que se les pueda ofrecer aquí en relación con el curso. Bueno, entonces los escucho a los otros para que así rápidamente hagamos una presentación de los estudiantes, por favor. ¿Quién quiere iniciar? ¿Sí? ¿Quién dijo yo? Yo, profesor, mi nombre es Jessica Paola Parra, soy estudiante como de tercer semestre, tercer ciclo, tengo 30 años y vivo en la ciudad de Nueva York. Muy bien, Nueva York. Bien. Jessica, qué bueno, qué gusto verte por estos lados. ¿Otro estudiante, por favor? Hola, muy buenas noches Hola, con todos. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Raúl Arteaga, somos paisanos, vivo en la ciudad de Pasto. Pues nada, estoy en tercer semestre, ahí voy cogiendo materias de a poquitos, como el trabajo y la actividad lo permite. Una vez a los compañeros, como los trabajos que vienen son colaborativos, sí me gustaría que aprovechemos y creemos un grupo de WhatsApp para los trabajos que siguen. Muchísimas gracias, profe. Bueno, muy bien. Aquí en Pasto a la orden, en el SECAV, ¿no? Cualquier cosa y estoy a la orden. Gracias, profe. Gracias. Trabajo todos los días menos el viernes. El viernes me dedico a la investigación, entonces no voy a la universidad, pero de lunes a jueves estoy siempre ahí mañana y tarde. Bueno, gracias, Raúl. Otro estudiante, por favor. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok, mi nombre es Daniel Mauricio Barrios de Hoyos. Estoy en tercer semestre de filosofía, pues aprendiendo un poco sobre todo en el conocimiento que estamos generando en esta carrera. Más que todo, soy de un municipio de Cartagena, Bolívar, del departamento de Bolívar, llamado el Guamo Bolívar. Tengo 21 años. Aparte de estudiar, soy creador de contenido cultural y director de una fundación de donaciones. Bueno, Daniel, Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias, muy bien. Muy joven, estudiante de filosofía, generalmente somos mayores todos. Pero bueno, bienvenida a la juventud también.
Otro estudiante, por favor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Soy Víctor Hugo Gasca Maltés. Vivo en la ciudad de Popayán. Tengo 31 años y soy intendente de la Policía Nacional. Bueno, Víctor Hugo, muchas gracias. Bienvenido también. Buenas noches, mi nombre es Nora Juliana Ceballos Hincapié. Soy de Fresno, Tolima. Tengo 24 años y soy estudiante de tercer semestre. Aparte de estudiar, soy entrenadora y ya. Bueno, muy bien, bienvenida. Muchas gracias, Nora. Bueno, ¿falta alguno? Profe, buenas noches. Buenas noches, Juan. Sí, señor, mi nombre es Juan Gabriel Arismendi, estudiante de filosofía. Pues no sé ni en qué semestre voy porque voy cogiendo como acréditos. En este momento trabajo en una personería municipal y ahí vamos pues como con este tema, la filosofía, que lo hace uno más como por pasión que por otra índole. Así es, esta es nuestra pasión. Muy bien, muchas gracias, Juan. Bueno. No sé quién falta más. Alejandro, me parece que falta. Alejandro, ¿estás por ahí? Bueno, entonces creo que ya los que querían presentarse se presentaron, entonces vamos a dar inicio porque tenemos varias cosas que hacer. Aquí tengo yo una presentación larga, ¿no? de muchas diapositivas, pero como no corresponde al tema de hoy, yo mañana, si ojalá no me olvide, mañana les envío ¿por el qué? Por el servicio de mensajería les mando las diapositivas para que las tengan, porque estas no las vamos a hacer, pero sí quisiera ubicar un poco la Edad Media, solamente eso, hacer como una ligera ubicación. Luego entraríamos a la otra presentación, que es sobre la filosofía cristiana en la Edad Media, que esa sí nos interesa porque ya es lo que vamos a ver en este segundo reto. Y después, en la segunda conferencia educativa, vamos a ver la filosofía árabe y judía. Y en la tercera conferencia educativa vamos a ver un tema un poco diferente, que es sexo y género en la Edad Media. Un tema un poco extraño, que tiene su cosa y su gracia. Entonces vamos a trabajar allí. Bueno, ustedes ya trabajaron lo que es la Edad Media en la primera actividad. Yo todavía no he visto los trabajos porque apenas hoy por la tarde entraron los reportes de Turnitin. Vi por ahí un hito que estaba un poco alto, pero no tenía mayor trascendencia. Los demás, normal. Hay unas similitudes, pero son normales. No había así como, no alcancé a ver cosas extrañas. Entonces ustedes ya trabajaron esto de la Edad Media, pero sí sería bueno que miremos aquí unas 3 o 4 diapositivas para ubicarnos y para estar claros en algunas cosas. Entonces lo primero es ubicar la parte histórica. Entonces, ahí en la imagen, ustedes pueden ver, en la imagen se puede ver cómo la Edad Media es un periodo muy largo, es un periodo que dura 1000 años. Es un periodo que va entre la caída del Imperio Romano en el año 476, el último emperador romano, que es Rómulo Augustulo, ahí está mal, es Rómulo Augustulo, entra Odoacro, que es el rey de los érulos, que es un pueblo bárbaro que viene del norte de Europa, y atraviesa el imperio, nadie lo puede detener, atraviesa el imperio, llega a la ciudad de Roma y quita del trono a Rómulo Augustulo. Se considera que esa fecha, el año 476, indica ya el fin del imperio romano. Obviamente, no es la única razón. El imperio romano cayó por muchas razones. Si me permiten decir algunas aquí rápidamente. En primer lugar, el problema del Imperio Romano de ser muy grande, exageradamente grande. Iba desde Inglaterra, ¿no?
estos nombres son nuevos, obviamente, en esos tiempos se llamaban, las tierras se llamaban de otra manera, pero nosotros, pues como usamos nuestro lenguaje moderno, entonces vendría desde Inglaterra, que era romana, hasta la Tierra Santa. Recuerden que Jesús nace bajo el dominio romano. Entonces, eso es todo el Mediterráneo, ¿no es cierto? Y una parte del Atlántico, la que está en Inglaterra, de lado a lado. Y de norte a sur, el Imperio Romano empieza en Alemania, que sería como la parte más alta del Imperio Romano, donde llegó más arriba. No pudo pasar porque ahí estaban los pueblos bárbaros que no lo dejaban avanzar más. Y por la parte inferior estaría hasta Egipto. Egipto era romano, después de que cae Cleopatra en manos de Julio César y del otro que no me acuerdo cómo se llama, cae en todos los sentidos, porque Cleopatra se convierte en amante del emperador. Es de norte a sur una extensión gigantesca de terreno, es demasiado grande el Imperio Romano y eso trae muchas consecuencias, por ejemplo, la administración. El Imperio Romano está muy centralizado, entonces controlar las distancias, un mensaje, una carta que viniera de Jerusalén a Roma, pues ya se imaginarán ustedes, debió demorarse por lo menos un mes en llegar a Roma. Una carta que venga de Inglaterra a Roma, pues debió demorarse 3 meses. Entonces, cuando ya llegaban las cartas con los problemas o con las cosas que estaban pasando, pues ya todo estaba perdido, ya había poco que hacer. Entonces ahí hay un problema de extensión, también de centralismo, ¿no es cierto? El otro problema es que al ser tan grande el Imperio Romano, el ejército propio, el ejército de romanos, es muy pequeño para controlar una extensión tan grande de territorio. Entonces los romanos se ven obligados a contratar ejércitos mercenarios. Y los ejércitos mercenarios pues funcionan con plata. Entonces los romanos les pagaban, pero si había alguien que les pagaba más, entonces fácilmente cambiaban de bando. Entonces se cae el Imperio Romano, cerca ya del finales del siglo V, cae el Imperio Romano el año 476 y comienza la Edad Media, ¿no es cierto? La Edad Media, un periodo de 1000 años, muy largo también, muy largo, que va a terminarse hacia el año 1453, cuando cae la ciudad de Constantinopla. La ciudad de Constantinopla es cristiana, de rito bizantino, es el Imperio Romano de Oriente, que se llamaba antes. El Imperio Romano de Occidente estaba en Roma, el Imperio Romano de Oriente estaba en Constantinopla. Cuando cae Constantinopla en el año 1453 se acaba la Edad Media. Se acaba la Edad Media no solamente porque caiga Constantinopla, sino porque van a confluir otra serie de eventos muy importantes que van a terminar con la cosmovisión medieval. Por ejemplo, aparece la imprenta. La imprenta, con Gutenberg, la imprenta permite que uno imprima los libros de una manera, además ha entrado el papel de la China. Entonces, entre el papel que llega de la China y la técnica para hacer el papel que en Europa se descubre rápidamente también, y la imprenta, pues ya producir un libro ya no tiene tanto misterio como lo tenía antes, que era la cultura estaba en manos de los monjes. Los monjes eran los únicos que podían escribir libros, y escribir un libro en un monasterio era una cosa muy complicada. Un libro medieval podía costar tanto como lo que puede costar hoy un apartamento o una casa. Por eso los libros estaban hechos en pergamino, que es el cuero de los corderos. Se mata al cordero, se lo despelleja, la piel del cordero se trata con cal, se raspa con piedras y con cuchillos y con cal hasta dejarlo translúcido, hasta dejarlo prácticamente transparente. Y sobre ese pergamino, que es la piel del cordero, los monjes escribían con mucha paciencia los libros uno por uno, letra por letra, con sus adornos, con sus dibujos, con sus cosas. Eso hacía que, pues, por ejemplo, una Biblia hecha en pergamino, que necesitara, no sé, 1000 páginas, 2000 páginas, pues serían 2000 corderos, 3000 corderos, 4000 corderos. Eso hacía que una Biblia pues fuera una cosa inaccesible en primer lugar para mucha gente y tan costosa como podría ser una casa, una finca, una cosa para nosotros sería inalcanzable. La imprenta hace que la cultura se vuelva más asequible a la gente, más popular.
Entonces, esa es una cosa que cambia, le quita el control de la cultura a los monjes y a la iglesia, de paso. Eh, Otra cosa que va a pasar aquí en esta parte final de la Edad Media es que ya está en ciernes la Reforma Protestante con Lutero. Va a ser mayor 1500 y algo, va a ser la Reforma Protestante, pero ya se nota, ya aparecen unas herejías, ya aparecen unos movimientos a finales de la Edad Media que indican que algo va a pasar. Con la Reforma Protestante va a pasar lo mismo que con la imprenta y los monjes. Entra la Reforma Protestante y se acaba la hegemonía de la Iglesia Católica que ha sido tan marcante en la Edad Media. La característica más importante de la Edad Media es la hegemonía de la Iglesia Católica sobre la cultura, sobre la vida diaria, sobre el mundo, sobre todos los aspectos de la vida. Entonces, con la Reforma Protestante eso se va a acabar. Otro acontecimiento, de muchos acontecimientos que ocurren en estos últimos tiempos, es el descubrimiento de América en el año 1492. En el año 1492 ocurren dos fenómenos en el mismo año. En primer lugar, Colón descubre América. Cuando Colón descubre América, se confirman las teorías heliocéntricas de Copérnico y la teoría de Galileo de que la Tierra se mueve. Porque en la Edad Media, como tenemos los textos bíblicos que son los que mandan, en la Edad Media se pensaba dos cosas: que el mundo era plano, en primer lugar, y en segundo lugar, que la Tierra era el centro del universo. Entonces, Copérnico pone en duda eso con ayuda del telescopio, Galileo hace unas observaciones, unos cálculos matemáticos y demás, y concluye que la Tierra se mueve. La Biblia dice que la Tierra no se mueve, la Tierra está quieta, está fija porque es plana. Lo que se mueve es lo demás, se mueve el Sol, se mueve la Luna, las estrellas se mueven alrededor de la Tierra. Entonces, cuando Cristóbal Colón llega a América, se confirman las teorías de Copérnico y de Galileo, y ya queda el convencimiento de que la Tierra es redonda y que se mueve, y que el que está quieto es el Sol, aparentemente. Entonces, ahí hay otro cambio la cosmología medieval se derrumba, porque queda allí. Y en el año 1492 también coincide que los reyes católicos en España entran a la ciudad de Granada, ¿no es cierto? Entran a la ciudad de Granada, deponen al último rey musulmán en tierras españolas, dijéramos ahora nosotros, ¿no es cierto? Se acaba la dominación musulmana en España y España vuelve a ser cristiana. Entonces, ese es otro acontecimiento también que marca el fin de la Edad Media. Los árabes tienen que abandonar Europa y ya no volverán nunca. Ahora pues están yendo por la migración que hay ahora, pues los musulmanes están entrando a Europa, pero estos son los acontecimientos. Esta clase de acontecimientos históricos le dan fin a la Edad Media. Entonces, el marco de la Edad Media, para que quede bien claro, simplificándolo un poco, iría entre la caída del Imperio Romano en el año 476 y la caída de la ciudad de Constantinopla en el año 1453. Constantinopla cae en manos de los turcos. El Imperio Turco Otomano es un imperio muy grande, ¿no es cierto? Tiene mucha fuerza, tienen cañones, pólvora que paradójicamente la manejan cristianos, pero al servicio del sultán. Entonces con cañones y con pólvora hacen caer las murallas de Constantinopla y la ciudad cristiana cae en manos de los turcos, y eso marca el fin de la Edad Media. Entonces esta sería otro acontecimiento muy importante. Esto ya lo vimos. Un acontecimiento muy importante en la Edad Media es el Imperio Carolingio. Estos tres emperadores, Clodoveo, Pipino el Breve y Carlomagno, construyen una institución política que la llamamos el Imperio Carolingio. Carolingio por Carolus, no por Carlos el Grande, por Carlomagno. Es un imperio, no dura mucho, dura una cosa de un medio siglo, tal vez, unos 50 años, una cosa así. Aparece un gran imperio muy fuerte y aparece una alianza entre la Iglesia Católica y el emperador. El Papa corona al emperador, como se puede ver allí en la imagen, en el lado derecho de la pantalla. El Papa corona al emperador, y el emperador, en contribución, ¿no es cierto?, en retribución por el apoyo del Papa al imperio,
le entrega unas tierras en el centro de Europa, en el centro de Italia, perdón, en el centro de Italia le entrega no unas tierras, no una finca ni una hacienda, no, sino media Italia, ¿no es cierto? Entonces media Italia se va a convertir en un estado soberano que es gobernado por el Papa. Luego ya por cuestiones históricas esos territorios se van a perder, el Papa va a quedar constreñido a la Ciudad del Vaticano como lo conocemos hoy, pero el poder soberano, el poder político y la soberanía la mantiene. Por eso el Papa, por ejemplo, ahorita está ¿dónde es que está? En Indonesia. Es recibido como jefe de Estado, va el presidente, le hacen una revista militar, lo salen a recibir todos los funcionarios porque el que llega es un jefe de Estado. Es un líder religioso, pero también es un jefe de Estado. Mañana va a Papúa Nueva Guinea, allí también lo van a recibir los gobernantes, lo van a recibir con una revista militar, con las cosas como se recibe a cualquier mandatario de cualquier país. De allí viene el poder político de la Iglesia, que en la Edad Media es muy grande, en términos de territorios y cosas, y ahora de poder político, y ahora pues la Iglesia de todas maneras, a pesar de tantas cosas que han cambiado, pues la Iglesia, el Papa mantiene un protagonismo muy grande y un poder, no político ya, pero sí un poder espiritual todavía fuerte, a pesar de tantas cosas que han pasado en la Iglesia. Entonces, esta sería otra consideración, el Imperio Carolingio, no se olvida. Bueno, aquí tenemos otra cosa, estamos hablando aquí de la temprana Edad Media, ¿no es cierto? De la temprana Edad Media. Entonces, hay un florecimiento cultural, aparece la escuela, ¿no es cierto? Aparece la escuela. Entonces, en este periodo de la temprana Edad Media es muy importante. La escuela es un antecesor de la universidad. Entonces, hay escuelas de varias clases. Pues una escuela palatina, si está en el palacio, una escuela catedralicia, si es del obispo, y una escuela monástica, si está en un monasterio. Las escuelas básicamente tienen una finalidad, es la de formar funcionarios. Los monjes son muy ricos, los monasterios son enormes, gigantescos, los obispos son muy ricos y los nobles obviamente pues tienen mucho poder y también son muy ricos, necesitan funcionarios, necesitan secretarios, necesitan tesoreros, necesitan, no sé, contadores, necesitan amanuenses. Entonces la escuela forma ese personal que necesitan estas tres entidades, el obispo, el noble y el monasterio. En la escuela se preparan los funcionarios que se necesitan allí. Este es un acontecimiento muy importante. ¿Cómo dividimos la Edad Media? La dividimos en estas tres entidades que están ahí. La temprana Edad Media, marcada por el Imperio Carolingio, como ya dijimos, por la escuela también, va del siglo IV al siglo IX. La Alta Edad Media va del siglo X al siglo XIII. La Alta Edad Media es el culmen. Se caracteriza porque hay una buena, como dijéramos, el clima permite que haya buenas cosechas. Como hay buenas cosechas, entonces la población crece, porque hay comida. Entonces hay un desarrollo demográfico, hay un desarrollo económico, hay un desarrollo social. Hay una expansión por las cruzadas. Las cruzadas llevan a gente de Europa hacia el oriente, a Tierra Santa. Ellos llevan dinero, llevan cosas para allá, allá compran cosas o se las roban, porque era una invasión prácticamente, y las traen para Europa. Entonces se produce un intercambio, ¿no es cierto? Un intercambio económico, cultural, político también, etcétera. Las cruzadas tienen su cosa mala, pero también tienen su cosa buena. Aparecen las ciudades en este tiempo, aparece la universidad, la escuela deja de ser lo que era, y ahora aparece la universidad, ya más o menos como la conocemos nosotros, ¿no? La universidad como un gremio de estudiantes y de profesores que se ponen de acuerdo, los estudiantes ponen una cuota para pagarle al profesor, el profesor da la clase, luego se empiezan a organizar varios profesores, tienen muchos estudiantes, aparece el rector y aparece la universidad y ya queda como la conocemos nosotros hoy. Desde el punto de vista cultural, el aporte más grande de la Edad Media es la universidad, de la que todavía todos nosotros nos beneficiamos. Yo como profesor me gano aquí el sueldito y las cosas, y ustedes como estudiantes pues aprenden su carrera y sus cosas, ¿no es cierto? Bueno, aquí aparece un personaje muy importante que es Tomás de Aquino. Él es el mayor filósofo de la Edad Media. Él es el que le fija el paso a todos los demás filósofos. Luego, del siglo XIV al siglo XV,
en esos 2 siglos, tenemos la Baja Edad Media. Ahí viene la crisis. Aparece a finales de la Alta Edad Media, aparece la peste negra. Llega de la China, como cosa rara, como el coronavirus, ¿no? Llega de la China en los barcos vienen unas ratas, las ratas tienen unas pulgas, y las pulgas en la sangre traen el virus. Entonces, cuando llegan los barcos de la China, llegan a Asia, a Europa, entonces las ratas se bajan del barco, las pulgas buscan otros huéspedes, saltan a los gatos, a los perros, y de allí pasan a la gente, que la gente de la Edad Media no se bañaba mucho, que dijéramos, y entonces entra, por medio de las pulgas, entra la peste negra a la gente. La peste negra era una enfermedad espantosa. Si te cogía la peste negra, te cogía el virus el lunes, el jueves ya estabas muerto. Los dolores y los síntomas eran espantosos. No los digo porque son bastante desagradables. Como acabamos de pasar la epidemia del coronavirus, con tanta tecnología, con tanta medicina, con tanta cosa como tenemos hoy nosotros, con tanta higiene, pues ya se imaginarán que la peste negra fue una cosa verdaderamente espantosa. ¿Qué se llama esto? La peste negra prácticamente diezmó la población de Europa. No se sabe exactamente cuántas personas murieron porque no hay censos, pero debió morir entre la tercera parte y la mitad de la población europea, ¿no es cierto? Bueno, se produjeron grandes revueltas sociales, y desde el punto de vista filosófico hay eh, una, como dijéramos nosotros, una separación de la filosofía y la teología. Al principio, en la temprana Edad Media, la teología es la ciencia fundamental. La filosofía es un auxiliar de la teología, es la esclava, le decían los filósofos, ¿no? La filosofía es la esclava de la teología, la sirvienta, ¿no? Ahora, con Santo Tomás en la Alta Edad Media y otros filósofos, como San Alberto Magno también, la filosofía y la teología van a llegar a un cierto equilibrio, ¿no? Se van a mirar con respeto, se apoyan la una a la otra, pero alcanzan como un cierto equilibrio. En la Baja Edad Media se abren, se independizan. La filosofía va a coger su propio camino, se va a convertir en la ciencia más importante, y la teología va a seguir su propio camino, pero ya no va a ser la ciencia madre. La ciencia madre va a ser ahora la filosofía. Sí, lo que dice el compañero es cierto. Hemos cambiado mucho en términos higiénicos, ¿no? En primer lugar, porque en la Edad Media se consideraba que bañarse de muy seguido producía enfermedades, ¿no? Entonces, el baño era una cosa bastante extraño para los hombres de la Edad Media. Bueno, ese sería otro punto importante allí. No sé qué más, bueno, características. Yo les voy a mandar estas diapositivas para que ustedes las tengan, y allí pueden ver algunas otras cosas que puedan aparecer. Allí van a aparecer las características de todas las clases. Estas diapositivas tienen una información muy completa. Las características religiosas obviamente son muy importantes, etc. Características culturales. No sé, aquí viendo lo de las características de todas las clases, a uno le queda la idea, nos han metido la idea, el modernismo creó una cosa que llamamos la leyenda negra de la Edad Media, que pretende que toda la Edad Media es mala. Entonces hablamos de oscurantismo, el oscurantismo medieval, decimos. El mismo término, medium evum, es un término despectivo, es como un tiempo perdido entre la época clásica y la época moderna. Entonces, cuando uno ve, estudia, mira todos estos progresos, por ejemplo, de la educación, de la escuela, de la universidad, todo este fenómeno de las catedrales góticas. Yo estuve hace un año largo, estuve en Europa, me quedé deslumbrado viendo las catedrales medievales, los palacios. Uno dice, ¿no? Qué desarrollos arquitectónicos espectaculares que tuvieron en la Edad Media los europeos. En la agricultura hubo muchos avances, se inventó el arado, y ¿cómo se llama? El arado de arrastre, ¿no es cierto? Que hizo que la agricultura pues fuera muchísimo más fácil, etcétera. Entonces hay muchos avances, hay muchos avances. Sí, fue una época difícil, la peste negra, había, ¿qué se llama esto? La Inquisición, el problema de la mujer en la Edad Media es muy delicado, porque hay mucha misoginia, ¿no es cierto? Hay mucho machismo, pero allí yo le abono a la Edad Media el que
el que, ¿qué se llama? El que la edad antigua también niega a la mujer muchos derechos, la edad moderna también. Ustedes miran que los derechos de las mujeres son una cosa bastante nueva, prácticamente con Simone de Beauvoir, por allá en los años 1950 y algo, para arriba, para abajo, alguna cosa así, 1950, por esa década, aparece Simone de Beauvoir y comienza el feminismo y comienza toda esta pelea de las mujeres. Obviamente antes ha estado el problema del 8 de, ¿cómo se llama? Del 8 de diciembre, por allá del año 1914, algo así, en el que las mujeres reclaman los derechos laborales, que eran bastante maltratadas. Hay un movimiento sufragista por ahí desde finales del siglo XIX. El sufragismo es un movimiento que hace que la mujer reclame de una manera muy, muy fuerte, no digamos agresiva, sino muy fuerte, el derecho de votar, que no lo tenía. En Colombia la mujer apenas puede votar como desde el año 1900, no sé cuántos, 47 o por ahí en los años 50, con Rojas Pinilla, que le dio a la mujer el derecho de votar. Entonces, uno piensa en la Edad Media, pues obviamente la cosa sí era muy complicada. Bueno, aquí había mucha desigualdad social. Tenemos una pirámide, no sé si la tenemos aquí. No, no la tenemos aquí. En la parte económica tenemos, en la estructura social de la Edad Media tenemos una pirámide muy marcada, ¿no es cierto? Muy marcada. Tenemos los nobles en la cúspide de la pirámide, tenemos a los nobles y a la iglesia, y a los grandes prelados de la iglesia. Y ahí abajo la gran masa del pueblo. Evidentemente hay mucha injusticia social, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos allí ese problema. ¿Hay más desigualdad hoy que en la Edad Media? No. En la Edad Media había más desigualdad. El problema de la servidumbre, del vasallaje, los siervos de la tierra son prácticamente esclavos. Eso ha cambiado mucho, evidentemente. Hoy hay mucha desigualdad también. Eh, yo puedo considerar que todas las épocas tienen cosas buenas y cosas malas. Evidentemente en la Edad Media había cosas malas, nadie las puede negar, pero también había cosas buenas. Hoy tenemos cosas buenas, muchas cosas buenas, el desarrollo tecnológico, la cultura, la comunicación. Yo puedo escribir, puedo hablar en vivo con mi hijo que está en la Quinta Porra y él me contesta inmediatamente. O sea, la tecnología es una vaina extraordinaria. Pero también tenemos unos problemas muy graves, ¿no? Unos problemas muy graves, una descomposición social, la pérdida del sentido de la vida. Tenemos en esta semana muchísimos suicidios en muchas partes del mundo. Los jóvenes se están matando porque no encuentran sentido a sus vidas, etcétera, ¿no? Bueno, esas son unas condiciones. Dice eso Daniel Mauricio sobre la desigualdad. Alejandro dice, por ejemplo, la Iglesia ocupaba grandes puestos en la sociedad y se establece la Inquisición. La Inquisición también tiene su leyenda negra. Yo no voy a decir que la Inquisición sea buena, de ninguna manera. La Inquisición es un tribunal eclesiástico muy severo que controlaba mucho las divergencias, la heterodoxia, ¿no? la herejía. El sistema judicial en la Edad Media es muy complicado. Había, por decir algo, por decir solamente una cosa anecdótica, prefería uno caer en manos de la Inquisición de la Iglesia que caer en manos de los jueces civiles, de los jueces, digamos, del gobierno, porque le podía ir a uno mejor con la Inquisición de lo que le podía ir con el juez. O sea, la tortura era común. La tortura no solamente era de la Inquisición, los jueces, la policía, digamos, en ese tiempo, también torturaban. O sea, la manera normal de hacer que un delincuente confesara sus crímenes era torturándolo. Eso era normal. La Inquisición también tenemos que ponerla en remojo. O sea, hay allí, ni fueron tantos los quemados, ni fueron tantos los muertos, como se quiere indicar. ¿Murieron millones de personas con la Inquisición? No. No, pudieron haber muerto unos 40.000, 50.000 personas. Eso está todo en veremos. Los procesos de la Inquisición están muy detallados porque los inquisidores llevaban sus procesos de una manera muy metódica. Tenemos listas, tenemos las formas, tenemos los crímenes de los que se acusaba a la gente. A la hoguera iba muy poca gente, pero iban, evidentemente. Algunos filósofos que llegaron a la hoguera, como vamos a ver luego en la historia de la filosofía. Ese y otros problemas, la Edad Media tiene sus cosas.
No tantas como nos han querido meter los modernistas, pero tampoco podemos decir que no hubiera nada, ¿no? O sea, tenemos una leyenda negra de la Edad Media y una leyenda rosa de la Edad Media. La leyenda rosa de la Edad Media pretende que no pasó nada, que todo fue bonito, ¿no? Que eran los caballeros, las damas, bien chévere y todo. Bueno, esa es la leyenda rosa. Y la leyenda negra es la que dice que todo era malo. Entonces, ni rosa ni negro, la cosa va por en medio, como dice Aristóteles, ¿no? El equilibrio va por el medio, entonces va por el medio la cosa. O sea, tuvo cosas malas, muy malas, y tuvo cosas buenas, muy buenas también. Entonces, ese sería como este punto de, así en general de la filosofía medieval. No sé si tienen algún comentario que hacer, pueden pedir la palabra hasta para hablar de esta parte general de la Edad Media, antes de entrar a la filosofía cristiana. Raúl pide la palabra. Raúl, te escuchamos. Sí, profe, pues con relación a la Edad Media, pues la Edad Oscura, conocida también, y ahí es donde generalmente nos perdemos un poquito o nos dejamos llevar por los apelativos que se le ha dado, ¿no? Sin embargo, usted tiene toda la razón al determinar que no es una edad totalmente oscura como su nombre, sino que tuvo grandes avances en muchos aspectos, como en arte, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí también sucedieron, como en todas las edades, grandes cosas. Una de ellas, que al principio, como hubo tanta abundancia de productos, digamos, asimismo luego tanta escasez, entonces también hubo desnutrición, y pues con la peste que se nos presentó ahora también, pues en esos momentos, al dejar casi tres cuartas partes de la población de Europa, ¿no? Que fue algo Sí. que tuvo que suceder. Entonces, sí queda claro, profe, que esa edad oscura no es tan oscura como nos la han hecho creer. Sí. Mira, Raúl y compañeros, que la peste más cercana que tenemos nosotros antes del coronavirus es la que se llamó la gripa española, que se produjo por allá a principios del siglo XX, como en el 1912, 1914, por esos lados. En ese tiempo se llamó la gripe española, no sé por qué, debieron pensar que apareció en España o alguna cosa así. La gripe española fue tan fuerte que de los 3 pastorcitos que vieron a la Virgen en Fátima, 2 murieron por la gripe española. Los 2 niños los mató la gripe española. Una se salvó. Entonces quiere decir que la gripe española mató, en proporción, dijéramos, si seguimos ese criterio, habría matado a 2 de cada 3 personas. La peste negra era más dura. Se supone que si hacemos una comparación, tendríamos que decir que la peste negra debió matar de las 3 personas, habría matado a 2 y media. O sea, era una cosa espantosa. O sea, mató a media Europa. Y hay un problema. Cuando uno va a París, allá en las catacumbas, no, en las cloacas de París, abajo, a uno va a ver, al que le gusta eso, pues, ¿no? Va a ver y uno encuentra como unos cementerios subterráneos, aprovechan la gran cloaca de París y metidos ahí en las paredes los huesos de la gente, las calaveras, los huesos y todo. Y uno dice, pero esta gente qué macabra, ¿por qué hacían eso? No, es que no tenían dónde meter a los muertos, eran tantos los muertos que los cementerios se colapsaron, no había dónde meterlos. Entonces tuvieron que usar la cloaca de París, las cloacas de Roma, por ejemplo, que son unas estructuras gigantescas, que es por donde va el acueducto y el alcantarillado de la ciudad. Aprovecharon esos túneles, son gigantescos, para deshacerse de los huesos, porque no había manera de manejar la cantidad de muertos que habían. Y era una cosa espantosa. O sea, en promedio uno vivía 4 días. Si se contagiaba el lunes, el jueves ya estaba muerto. Y la peste se contagiaba de una manera, pues, que dijéramos, Fue cortado, profe. desbocada. O sea, no había manera de controlar, ¿no?
y no tenían pues las cosas que tenemos nosotros. O sea, sí, afortunadamente para el estudio de la Edad Media, la pandemia del coronavirus es un buen ejemplo de cómo debió ser la cosa, ¿no? Esa era una cosa muy grave. Bueno, ¿algún otro compañero? La palabra. Juan, por favor. Profe, sí, yo le quisiera preguntar, yo entiendo el tema de las iglesias, sí, porque había pues una hegemonía cristiana y todo eso, y lo que dejó pues la Edad Media más que todo fue como un montón de iglesias para ir a visitar en el tema artístico. Está Leonardo, pues todo eso. Pero en tema de ciencia, ¿qué dejó la Edad Media, profe? Porque eso sí me cuestiona, porque mire que, cosa no estaba diciendo ahorita, cuando cae la Edad Media, se empiezan a configurar o a ratificar esas teorías, la de Galileo, muchas teorías que estaban, que pues fueron sacrificados por la historia y por la misma Iglesia Católica que los cuestionaba frente a sus teorías cristianas, ¿cierto? Entonces, la pregunta, yo creo que en parte de ese habla de oscurantismo es porque en la Edad Media, si bien se proyectó mucho el tema artístico y era el tema porque era para arraigar y mostrar esa fortaleza que tenía el catolicismo frente a eso, porque eso son las imágenes, lo que representa la religión, para mí. Pero entonces, a nivel de ciencia, ¿qué dejó la Edad Media? Porque yo creo que por eso, por ejemplo, el Renacimiento con Descartes, cuando empieza todo este tema y empiezan al tema de las ciencias, a darle como esa importancia al tema más racional y el tema matemático, y generar un montón de avances, y que ahora en este momento lo que tenemos ahora son resultados de todas esas teorías que habían de antes, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de inteligencia artificial lo pensó hace más de 50, creo que hace por ahí 50 años Alan Turing con el tema de si las máquinas o no pensaban. Pero entonces la pregunta mía es, en 1000 años, ¿qué ciencia dejó la Edad Media y el cristianismo como ciencia como tal que se pueda verificar y que pueda uno decir, venga, esas son las contribuciones que dejó el catolicismo a la historia, fuera del tema artístico y el tema de teología, profe? Bueno, bien, esa es una buena pregunta y tiene una buena respuesta también. Mira, en la Edad Media se produjeron varias cosas en relación con la ciencia que son muy interesantes. En primer lugar, hay un gran científico en la Edad Media, un científico extraordinario, que es San Alberto Magno. San Alberto Magno no es solamente filósofo y teólogo, sino que él pertenece a un estilo de pensadores que nosotros ya casi no tenemos. No creo que en el tiempo actual no hay, que los llamamos polímatas. Polímatas es que conoce todas las ciencias. También se dice que tienen un saber enciclopédico. Conocen todo, ¿no es cierto? San Alberto Magno era eso. El gran científico de la Edad Media es San Alberto Magno. Pero hay otros más, obviamente, hay muchos más. Pero, ¿qué pasó en la Edad Media con respecto a la ciencia? Primero, eh, aparece la alquimia, ¿no? La alquimia tenía una pretensión bastante, que dijéramos nosotros, bastante ambiciosa, ¿no es cierto?, de descubrir dos cosas. Una, descubrir la piedra filosofal que permitiría, teóricamente, eh, convertir los metales innobles como el plomo o el hierro, por decir algo, o el cobre o el bronce o lo que sea, convertirlos en oro o en plata, por lo menos. ¿Cierto? Entonces los alquimistas se dedicaron a investigar la manera de convertir el plomo en oro. Obviamente, eso no se puede hacer, eso no existe, ¿no? Hoy se pueden hacer diamantes artificiales, se pueden hacer otras cosas, pues, pero ya con mucha tecnología y la maquinaria que tenemos hoy. Pero eso era imposible. ¿Pero qué pasó? Que mientras hacían esos experimentos alquímicos para tratar de convertir el plomo en oro, o para tratar de encontrar el elixir de la juventud. El hombre no quiere morir. En toda la historia, el hombre y la mujer, nadie quiere morirse. Quisiéramos vivir eternamente y vivir bien, sanos, felices, ricos, ¿no es cierto? Entonces buscaban el elixir de la eterna juventud. Haciendo esas investigaciones, pues inútiles, porque no iban a llegar a ninguna parte, de casualidad descubrieron algunas cosas. Por ejemplo, San Alberto Magno se dice que descubrió el arsénico, ¿no es cierto? La Edad Media fueron expertos los científicos de la Edad Media en producir venenos para matar a los papas, matar a los reyes. El veneno era hay un avance ahí en la fábrica de venenos. Es un poco cruel, pero así es. Y también hay muchos avances en medicina.
muchos avances en medicina, sobre todo con los árabes. Los médicos árabes, Maimónides es judío, Averroes, Avicena, son grandes, grandes filósofos, pero también son médicos. Entonces la medicina va a avanzar muchísimo, la farmacopea va a avanzar de una manera impresionante. Los monasterios católicos tienen las boticas, tienen los hospitales, las enfermerías dentro del monasterio, donde se descubre cómo funciona el ser humano, cómo funciona el organismo. Da Vinci va a diseccionar cadáveres para ver cómo funciona la anatomía del hombre y de la mujer. Y sobre todo en la farmacopea yo pienso que hay muchos avances en el descubrimiento de medicinas, medicamentos, lo que llaman ahora, no me acuerdo cómo es que lo llaman los farmacéutas, la producción de muchísimos medicamentos. En otro aspecto de la ciencia tiene que ver con la agricultura. La alta Edad Media avanzó mucho, creció mucho porque se mejoraron los procedimientos para la agricultura. Entonces entró el arado de arrastre, ¿no es cierto?, que mejoró, pues ya no había que estar aquí con pico y pala, sino que el arado permitía hacer las cosas más rápido. Sí hay un desarrollo científico. Obviamente, pues no podían inventar el computador, ni podían inventar la inteligencia artificial, pero sí hay avances científicos muy grandes. El hecho mismo de construir las catedrales supone un gran manejo de la ingeniería y de las matemáticas, porque si no se calcula bien, esas iglesias se caen. Es que estamos hablando de iglesias como en Colonia, en Alemania, que tiene 120, creo que tiene 115, es entre 115 y 120 metros de altura, y no tiene hierro, no tiene ni hierro, no tiene clavos. Entonces uno dice, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo se mantiene allí? Allí hay un trabajo de ingeniería muy grande y hay un trabajo de arquitectura que desafortunadamente se han perdido. Hoy no podríamos construir una catedral de esas. Hoy ya estamos construyendo la última catedral que estamos construyendo en este momento, que Dios me permitió verla el año pasado, es la catedral, lo que llamamos la Iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona. Ellos están construyendo la Iglesia de Barcelona con piedra, con grandes piedras de 2, de 3 toneladas, pero obviamente ellos tienen unas grúas gigantescas que ayudan a subir los materiales y toda la cosa, pero uno dice, ¿cómo sería en la Edad Media para subir una piedra de 2 toneladas desde el suelo a 100 metros de altura? Eso requiere un cálculo matemático, un cálculo científico, una ingeniería de avanzada. O sea, no podemos pensar que las iglesias se hicieron solas. Las iglesias no se hicieron de milagro, las iglesias les hicieron arquitectos y ingenieros que sabían lo que estaban haciendo. Entonces ahí hay un avance muy grande, ¿no es cierto? Evidentemente el campo, como dice Mauricio aquí en el comentario que hace en el chat, evidentemente la medicina avanzó muchísimo, porque es que hay un problema, Daniel y compañeros, hay un problema con la medicina, es que la iglesia, ahí sí tenemos un trancón con la iglesia no permite que se abran los cadáveres. Si nosotros no podemos diseccionar el cadáver, no podemos hacer la anatomía del ser humano, no podemos saber dónde está el corazón, cómo funciona, cómo es el aparato reproductor, cómo funciona. Eso no lo permitía la iglesia. Da Vinci creo que lo hacía, pero de una manera un poco escondida, como robándose los cadáveres o comprándoselos a los sepultureros, para abrirlos, para diseccionarlos, para ver cómo funcionan los músculos, cómo funciona la circulación de la sangre, etcétera. Cuando eso ya se fue descubriendo, pues los avances científicos, los avances médicos, pues fueron extraordinarios, ¿no es cierto? Fueron extraordinarios. Entonces digamos que sí hay un avance científico, no muy grande, no como nosotros, ¿no? Nosotros pues estamos avanzando a pasos agigantados. Dicen, por ahí estaba leyendo algo en estos días, dice que se espera que en los próximos 10 años haya avances en tecnología más grandes que los que hemos tenido en los últimos 100 años. O sea, en 5 años vamos a tener la inteligencia artificial no solamente para hacer trampa en las tareas, sino que la inteligencia artificial va a dominar no sé cuántas, la mitad de las profesiones que tenemos actualmente van a ser hechas por la inteligencia artificial. Entonces uno dice, miren ustedes las imágenes, esta imagen por ejemplo, esta imagen que está aquí en la pantalla, esa imagen es hecha con inteligencia artificial. Y esta también. Y esta también.
todas esas imágenes que yo uso en las diapositivas las he hecho con inteligencia artificial. Entonces uno dice, una imagen como esta, por ejemplo, de Dante, es hecha con inteligencia artificial. Entonces uno dice, los avances, por ejemplo, inteligencia artificial, los avances que han habido en los últimos no sé cuántos años, 5 años, son gigantescos, ¿no? Tenemos robots que están atendiendo cosas, están sirviendo de meseros, están haciendo las cosas, etcétera. Entonces era muy complicado. Claro. Bueno, otra cosa que dice Daniel, claro, obviamente, al no tener los antibióticos son una cosa muy nueva, hacía que una amputación pues prácticamente terminara con la vida, ¿no? Porque no había las medicinas, no había los antibióticos, no se habían descubierto, la misma forma de hacer las amputaciones era bastante primitiva, y pues eso hacía que las probabilidades de vida fueran muy escasas. La gente en la Edad Media va a tener una expectativa de vida bastante baja, ¿no es cierto? No sé, 50 años uno ya estaba muerto, a los 40 ya una persona anciana. Entonces ahí tenemos una cosa muy importante. Bueno, no sé si hay aún otro comentario de los compañeros. Hubo una crítica también, o sea, yo tengo mi propia posición, pues ustedes pueden tener otra con respecto a la Edad Media. Entonces, parece que no. Bueno, entonces si les parece, dejemos de compartir esta diapositiva y pasemos a la otra. La vamos a ver rápido también porque ya con esto que hicimos ya gastamos harto tiempo. Vamos a buscar aquí. Vamos a buscar la presentación. Yo les envío por el correo, les envío las presentaciones. Espérenme un minuto, busco la diapositiva. Tanta información aquí. Acreditación, no, estoy equivocado. Espérenme un minuto. Conferencias, aquí está. Aquí. Veamos rápidamente unos elementos centrales de la filosofía cristiana en la Edad Media. En la Edad Media tenemos 3 clases de filosofía. Por un lado tenemos la filosofía cristiana, obviamente la más amplia, donde hay más autores, pues, por los idiomas que manejamos nosotros, pues nos es más fácil acercarnos a la filosofía cristiana, es más cercana a nosotros, ¿no? Por cuestiones religiosas, ideológicas, etc. Pero también hay una filosofía árabe y también hay una filosofía judía, muy ricas, ¿no? Esas las vamos a ver en la próxima conferencia. Entonces tenemos aquí, saltemos el objetivo y la introducción, que no son necesarios. Veamos unas generalidades de la Edad Media. Esas imágenes son creadas por inteligencia artificial. Ahí está, San Agustín está perfecto, ¿no? Santo Tomás, y hay una mujer ahí que no sé quién es, pero Santo Tomás y San Agustín sí son evidentes. Bueno, en primer lugar tenemos un fenómeno que va a ser central en la historia de la filosofía medieval, toda la filosofía medieval, tanto cristiana como árabe y judía, es este fenómeno que es el redescubrimiento de Aristóteles. Los árabes, en sus guerras, en sus invasiones, en toda esta expansión que vive el Islam en Oriente, descubren en Persia, lo que llamamos hoy Irán, Irak, por allá por esos lados, sobre todo hoy Irán, ahí está Persia. Al invadir toda esta parte, al llegar a toda esta parte de Persia, descubren, y Siria, que llamamos ahora nosotros, descubren las obras de Aristóteles. Aristóteles es un filósofo antiguo, ustedes ya lo estudiaron en la filosofía antigua, un filósofo pagano, muy poderoso porque es un hombre muy inteligente, tiene un edificio científico gigantesco. Aristóteles escribe sobre todas las ciencias, lo hace con mucha claridad, lo hace con mucha profundidad, con mucha rigurosidad, y entonces choca con los libros sagrados, porque la Biblia, al lado de los textos de Aristóteles, pues la Biblia no pasa de ser un libro de mitología, y el Corán no deja de ser un libro de mitología.
la ley de los judíos, la Torah, pues que es el mismo Antiguo Testamento de los cristianos, pues no le da la talla. Es un poco duro decirlo cuando uno es creyente, yo soy un hombre creyente, es un poco duro decirlo, pero Aristóteles superaba las explicaciones de la teología, tanto cristiana como árabe y judía. Entonces es como un boom, como un escándalo, así como lo que se puso de moda, ¿no es cierto? Entonces apareció Aristóteles allá entre los árabes lo empezaron a traducir al árabe, obviamente del griego, lo tradujeron al árabe, lo empezaron a estudiar, dijeron, no, aquí hay cosas buenas, vamos a estudiar la lógica de Aristóteles, vamos a estudiar la política, vamos a estudiar todo lo que estudió Aristóteles y lo vamos a comparar con el Corán, vamos a ver cómo hacemos para que estas dos cosas se puedan armonizar, ¿no es cierto? Luego los árabes entran por lo que llamamos hoy España, en ese tiempo tenía otro nombre, la península ibérica se llamaba Iberia, Hispania se llamaba la parte española, ¿no es cierto? Los árabes entran por el Peñón de Gibraltar, por el estrecho de Gibraltar, entran a España, invaden toda la península ibérica, tanto Portugal como España, se apoderan de toda esa parte y de paso vienen trayendo los textos de Aristóteles. Los cristianos descubren a Aristóteles en los libros árabes, descubren a Aristóteles, lo empiezan a traducir al latín y aparece un fenómeno muy interesante, tal vez el fenómeno cultural más interesante de la Edad Media, es que filósofos cristianos financiados y apoyados por el rey Alfonso X de Castilla y por otros gobernantes, van a empezar a trabajar juntos, filósofos y teólogos cristianos, árabes y judíos, incluso juntos. La Escuela de Traductores de Toledo y otras, por ejemplo en Amalfi había otra, en Italia, en Francia había otras escuelas parecidas, ellos empiezan a trabajar juntos para traducir a Aristóteles y para purgarlo, porque los árabes le han metido a los textos, al traducir, le han metido cosas de la religión árabe. Entonces hay que purgar los libros de Aristóteles para quitarles la carga que pueden tener del Islam y que vaya quedando como el texto solo de Aristóteles. Entonces, esto es lo que va a producir el avance cultural más importante de la Edad Media desde el punto de vista filosófico, es ese, la necesidad que tienen la filosofía cristiana, la filosofía árabe y la filosofía judía de conciliar sus propias ideas con las ideas de Aristóteles. Entonces, este va a ser el juego de la Edad Media, el juego entre la fe, ¿no es cierto?, y la razón. La fe la tienen los árabes, los cristianos y los judíos, con sus creencias, con sus conocimientos, etc. La razón la tiene Aristóteles. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a juntar la fe y la razón, vamos a tratar de armonizarlas, vamos a tratar de ver hasta qué punto podemos incluir en nuestra filosofía las enseñanzas de Aristóteles, porque son buenas, son profundas, son serias, están bien fundamentadas. Entonces ese va a ser el juego que va a ser la filosofía en la Edad Media, descubrir a Aristóteles. Bueno, la educación, ya lo dijimos, en las escuelas que hablábamos en la presentación anterior, aquí vemos lo que estudiaban. La educación superior se divide en dos partes, lo llamamos el trivium y el quadrivium, ¿no? Las 3 y las 4. En unas estudiaban 3 ciencias, en otras estudiaban 4. En el trivium se estudia gramática, lógica y retórica, o sea, escribir, pensar y hablar. Miren ustedes cómo es de completa la educación en la Edad Media. Escribir bien, pensar bien, hablar bien, ¿no? Es necesario en la Edad Media en la que se habla. Y el quadrivium estudia la geografía, la aritmética, la astronomía y la música. Entonces tenemos la geografía, tiempo de muchos avances, los árabes tienen que caminar por el desierto donde no hay referencias para ir de un lado a otro, entonces hay que saber geografía, hay que saber astronomía para andar de noche por el desierto, las estrellas nos van a guiar, hay que hacer aritmética para llevar las cuentas, para los negocios, para las cosas, y la música, ¿no? La música y la religión tienen una buena relación, afortunadamente. Y la música tiene también su componente matemático, ¿no? Es exacta, ¿no? Una negra, una blanca, una corchea, una semicorchea. El manejo de la música es básicamente un ejercicio matemático. La educación en la Edad Media la maneja el maestro, el magíster. Él es el centro del proceso intelectual. Allí podemos ver en la imagen, y si ustedes ven, el maestro está arriba en una especie de trono que está por encima de los demás.
le facilita hablar, el sonido va a llegar a todo el salón, pero evidentemente el maestro está en un trono como si fuera un rey, se llamaba la cátedra, ¿no? La cátedra, de ahí viene la palabra profesor de hora cátedra, el catedrático, ¿no es cierto? Entonces ahí está la educación, ahí tenemos. Avanzamos aquí, influencias, obviamente Aristóteles, Platón, los estoicos también, la influencia de la religión pues es total, ¿no es cierto? Total, los cristianos van a tratar de avanzar en su filosofía para tratar de compaginar la fe y la razón, etc. Bueno, ya está el problema de la fe y la razón, ya lo dijimos. La fe y la razón son una idea fuerza. En la temprana Edad Media no hay mayor problema. Se piensa que hay una identidad entre la razón y la fe. No hay dudas, ahí no hay problema. Y la fe manda y la razón obedece. En la Alta Edad Media hay un equilibrio, como decíamos ahora, ¿no? Hay un equilibrio, sobre todo con San Alberto, con Santo Tomás. Y en la Baja Edad Media ya hay un declive en la relación y hay un divorcio. La fe va a coger su propio camino con la teología, la razón va a coger su propio camino con la filosofía. Bueno, tenemos unos filósofos, veamos algunos. Juan Escoto, ahí están sus obras, ahí están sus ideas, un hombre muy inteligente, ¿no? De una gran cultura, como dice ahí. Nos enseña cosas que son importantes. En relación con la fe y la razón, por ejemplo, dice que la revelación es el punto de partida y la autoridad divina es irrefutable. O sea, la fe tiene la razón, pero cualquier otra autoridad se subordina a la razón. O sea, la Biblia tiene la razón en todas las cosas de las que habla, pero en lo demás la razón tiene la palabra. No es mucho, pero ya es un avance. Bueno, ahí tenemos unas ideas, ¿no? Las ideas de Escoto, de San Anselmo de Canterbury, es un arzobispo de Canterbury en Inglaterra, es también un filósofo muy interesante. Él tiene una cosa que se llama la prueba ontológica de la existencia de Dios, que básicamente consiste en esto que dice aquí. Si Dios existiera solo en el pensamiento, piensa un poco como Descartes. Descartes piensa parecido. Si Dios existiera solo en el pensamiento, podríamos pensar otro ser mayor que además que en el pensamiento existiría también en la realidad. Luego Dios existe, porque hemos definido a Dios como el ser total, tal que no puede pensarse nada mayor. El concepto de ser perfecto implica el de su realidad. Este es el argumento ontológico. Si la idea más perfecta que yo puedo tener es la idea de Dios, ¿no es cierto? Porque yo voy a decir, una idea perfecta es la de la madre, por ejemplo. La mamá es una idea perfecta, pero la idea de Dios es todavía más perfecta. Entonces, Descartes va a ser lo mismo, ¿no? Descartes va a ser lo mismo, va a decir, bueno, voy a dudar de todo, dice Descartes, ¿no? En el modernismo, en la edad moderna. ¿Qué dice Descartes? Voy a dudar de todo. Y ahora me voy a preguntar, ¿qué idea perfecta puede existir? Entonces dice Descartes, no, la idea más perfecta que existe es la de Dios. Entonces debe ser que Dios sí existe. Y luego, como yo puedo pensar y puedo dudar, entonces yo también existo. Y Descartes dice, pienso, luego existo. Pero miren que el argumento que usa Descartes es el mismo argumento ontológico que usa Anselmo de Canterbury. Entonces ahí tenemos una cosa ahí de la que se llama, de la Edad Media muy interesante, de la temprana Edad Media, que es una cosa muy interesante. Bueno, segundo, de esto vamos a hablar cuando hablemos de sexo y género en la Edad Media. Es un escándalo, en la Edad Media un escándalo grandísimo. Los amores de Eloísa y Abelardo. Abelardo es un gran filósofo, uno de los mayores filósofos de la temprana Edad Media, uno de los mayores filósofos que ha habido en la historia. Un canónigo de París, un sacerdote muy importante, le encarga a Abelardo la formación de su sobrina. Eloísa es sobrina de Fulberto, que es el canónigo, y Eloísa no puede ir a la escuela
como los otros estudiantes, porque a las mujeres no les estaba permitido ir a la escuela. Entonces las familias poderosas lo que hacían era contratar un maestro que le enseñara a las mujeres. Cuando se veía que las mujeres tienen una buena inclinación intelectual, le ponían un maestro particular para que les enseñara la teología, el latín, la filosofía, etc. Bueno, pues Abelardo le empieza a dar clases de filosofía a Eloísa y pasó lo que tenía que pasar, ¿no es cierto? Abelardo y Eloísa se enamoran. Abelardo es un hombre mayor, es un profesor universitario muy conocido, un gran filósofo. Eloísa es una niña que debe tener unos 16 o 17 años más, no ha de haber tenido. Se enamoran, y Fulberto entra un día al salón donde estaban en la clase y los descubre besándose, haciendo sus cosas raras, y el canónigo se enfurece. Abelardo se va a casar a escondidas con Eloísa. Eloísa va a quedar embarazada, van a tener un hijo que se llama Pedro, también, nombre extraño. Le pone el mismo nombre del papá. Y el canónigo, furioso, hace secuestrar a Pedro Abelardo, y los bandidos que manda el tío, obviamente ordenado por él, lo castran. Abelardo pues cae en el ridículo, era profesor universitario, va a tener que encerrarse en un monasterio. Eloísa es obligada a tener su hijo, parece que lo dejó regalando por ahí o abandonado, lo que sea, y Eloísa también va a terminar en un monasterio, y los dos empiezan a mandarse cartas. La obra más importante de Eloísa son las cartas que le manda Abelardo. Las escriben a mano, porque Eloísa le escribe, Abelardo le contesta, lo llamamos las cartas de Eloísa y Abelardo. Nos muestran el pensamiento de Eloísa como una de las primeras filósofas de la Edad Media. Entonces, podemos quedarnos en el chisme y en el morbo, ¿no?, de la cosa, pero aquí tenemos una relación de dos filósofos, un filósofo maestro, una filósofa alumna, Eloísa, muy interesante. Abelardo es un hombre muy inteligente, reivindica la libertad de la razón, ¿no es cierto? Dice que la razón humana no puede comprender los misterios de Dios plenamente, pero sí se puede acercar y puede conocer toda la realidad, ¿cierto? Va a tener un poco de dificultades para conocer lo divino, pero lo demás lo va a manejar perfectamente. Esa era la temprana Edad Media. En la Alta Edad Media tenemos unos filósofos también muy interesantes, ¿no? Tenemos unos filósofos muy interesantes. Aquí está San Alberto Magno, era científico, ¿no?, astrónomo, geógrafo, astrónomo, geógrafo, astrólogo, ¿no?, botánico, médico, etcétera, todo, pues, ingeniero, arquitecto, ¿no es cierto?, regente de farmacia, licenciado en filosofía, todo, él era todo, él conocía todas las ciencias, un gran científico. Tomás de Aquino, también muy inteligente, un gran teólogo, un gran filósofo, y San Buenaventura. San Buenaventura también, un alma pura que se dedica a la filosofía y a la teología y a la mística. Entonces ahí tenemos esos grandes filósofos. San Alberto, ya lo hemos dicho, hombre de saber enciclopédico, científico, ahí tenemos algunas de sus obras, obviamente escribió muchísimas cosas. Miren los títulos: Del cielo y del mundo. Suena como astronomía, ¿no es cierto? Del cielo y del mundo. De la naturaleza de los lugares. Suena como a geografía, ¿no es cierto? De las propiedades de los elementos, química. De la generación y de la corrupción, pudiera ser astronomía o medicina, ¿no?, cualquier cosa de eso. De los meteoros, astronomía. O sea, escribe de todas las ciencias imaginables y lo hace con propiedad, lo hace bien, ¿no es cierto? Pues para el conocimiento que se manejaba en ese tiempo. San Alberto. Estudia Aristóteles, ¿no es cierto? Estudia Aristóteles. Proclama la autonomía de los métodos de la ciencia. Ahí hay un avance. Ahí hay un avance. Reclama que el científico debe tener libertad para producir la ciencia, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un avance. Bueno, luego tenemos a Tomás de Aquino, un hombre extraordinario, fue estudiante, alumno de San Alberto Magno en la universidad. San Alberto era el profesor, Santo Tomás era el estudiante. Santo Tomás casi no hablaba, estaba siempre callado, agachado en su libro. Era un corpulento, un poco tosco de espalda, como Platón. Platón es un hombre corpulento pero deforme. Platón no es un nombre, Platón es un apodo. Significa
de espaldas anchas, espaldón, ¿no es cierto? Platón es un apodo. Platón no se llamaba así, Platón se llamaba Aristócles, pero de apodo le decían Platón, de la espalda ancha, deforme. A Tomás de Aquino, los compañeros que eran malos le hacían bullying en ese tiempo, lo llamaban el buey mudo, porque parecía un buey, porque era muy tosco, muy desproporcionado del cuerpo, y porque no hablaba, buey mudo. Entonces San Alberto Magno, que sabía cómo era la cosa, les dice: un día cuando este buey mudo empiece a mugir, el mundo va a tener que callarse. Y evidentemente un día Alberto le encarga a Tomás que dé la clase. Tomás prepara la clase, da la clase a los estudiantes, y los estudiantes quedan sorprendidos del buey mudo, porque de mudo no tenía nada. De buey sí tenía por la forma, pero de mudo no tenía nada. De ahí en adelante, Tomás no va a parar. A los 18 años era profesor universitario. Y a los 40 y pico que va a morir, a los 40, creo que murió como a los 45 años, ahí está, del 25 al 74, unos 45 años creo que vivió. 44, 45 años, ustedes pueden hacer la cuenta, ya había escrito no sé cuántos, 300, 400 libros, de una manera, uno de los autores más prolíficos que ha tenido la humanidad. Desafortunadamente lo mató una gripa, por andar brincando por ahí, en las reuniones de la iglesia, se enfermó y se murió. Sus grandes obras, la Suma Teológica, la Suma contra Gentiles, el Tratado de la Verdad, del Poder, él escribe sobre política, de Malo, pues que es sobre la cuestión sobre el mal, y muchas obras, algunas se llaman cuestiones disputadas, otras se llaman cuestiones libres. Santo Tomás es un hombre extraordinario, un hombre muy inteligente y muy capaz. Su obra máxima, obviamente, la Suma Teológica. Tiene un método, Tomás tiene un método científico para escribir teología y para escribir filosofía. Pongamos un ejemplo así rápido para ver cómo hacía Santo Tomás. Decía: vamos a hablar de Dios. ¿Dios existe o no existe? Entonces dice Santo Tomás: hay unos autores que dicen que Dios sí existe. La Biblia, Aristóteles, Platón, etcétera, dicen que sí existe. Todos estos 40, 50 filósofos dicen que Dios sí existe. Y para eso dan estas razones. Aparecen las razones allí. Pero también hay unos autores que dicen que Dios no existe. Aristóteles, otros por allí, otros autores de tales cosas, 30, 40, 50 autores que dicen que Dios no existe. Y dan estas razones. Y Santo Tomás empieza a analizar una tras otra todas las razones a favor y las razones en contra. Y empieza a sacar conclusiones. Y al final dice, Magister Dixit, que decían en la Edad Media, entonces saca la conclusión y dice: pero es así. Dios sí existe por estas razones, porque sí, porque no, tal cosa. O sea, era un método verdaderamente sofisticado. Hubiera necesitado una hoja de Excel para hacer todos los cálculos y todas las cosas que hace, o los métodos, o los sistemas que usamos nosotros en investigación para mirar la investigación cualitativa, por ejemplo. Pero Santo Tomás, un hombre extraordinario, ¿no es cierto? El príncipe de los filósofos cristianos, el más importante de los filósofos de la Edad Media, ¿no es cierto? Habla de la fe y la razón, trata de que cada uno de ellos tenga su propio campo. Nos da aquí esta es una idea propia de Aristóteles, pero Tomás la va a hacer cristiana, de las 5 vías, ¿no? de cómo se puede demostrar la existencia de Dios. Entonces usa aquí el método de las 5 vías. Básicamente todas funcionan de la misma manera. Dice, todo se mueve, ¿no? Todo se mueve. Todo lo que se mueve es movido por algo, pero al final hay algo que no se mueve. Cuando yo desbarato el carro, por ejemplo, me tocó desbaratar el carro porque se dañó, por lo que se dañó, entonces me tocó abrir el motor para hacerlo reparar. Hay cosas en el motor que se mueven, ¿cierto? Las válvulas, no sé, otras cosas ahí que aparecen ahí, yo no sé cómo funciona, el cigüeñal que se mueve, etcétera. Pero al final hay una parte del motor que no se mueve. Entonces dice Santo Tomás, todo lo que se mueve es movido por otro, pero hay un motor inmóvil al final, no movido, él es Dios. Y así va a manejar las otras vías. A estas vías los filósofos a lo largo de la historia les han dado palo lo que no está escrito. Todos los filósofos han atacado las 5 vías de Aristóteles y de Tomás de Aquino para tratar de encontrarle sus fallas. Pero obviamente para el tiempo de Tomás pues era
era un gran avance, ¿no es cierto? Bueno, bien. Allí tenemos pues, San Buenaventura, un poco más místico, más espiritual, ¿no es cierto? San Buenaventura, un hombre muy inteligente también, muy poderoso, el cardenal de la Iglesia. La Iglesia lo reconoce como Tomás o como San Agustín, les da el título de doctores de la Iglesia, porque son gente con una doctrina eminente, gente muy inteligente, muy capaz. Sus escritos son fuente de apoyo para la religión, entonces los llaman doctores de la Iglesia. Algunos son 34 doctores de la Iglesia, de los cuales 30 son hombres y 4 son mujeres. 4 doctoras de la Iglesia. Bueno, ahí hay un poco las obras, las ideas, ¿no es cierto? Cómo él maneja las cosas. No es tan importante como Santo Tomás desde el punto de vista filosófico, pero también hay que verlo. Bueno, y finalmente tenemos los filósofos de la Baja Edad Media. Filósofos de la Baja Edad Media muy interesantes, y centrémonos en algunos de ellos. Escoto, ¿no? Es un científico también, ¿no? Un gran científico, con mucha influencia de Aristóteles y de San Agustín. Es una persona muy interesante. Este Guillermo de Ockham es muy interesante, ya es más matemático, más geómetra, ¿no es cierto? Ahí se pueden ver en los títulos de los libros, se puede ver la lógica mayor, la lógica menor. O sea, estamos ahí, gente que está echándole mucha cabeza a las matemáticas, a la cosa. Cuando pensamos que las ciencias no avanzaron en la Edad Media, deberíamos irnos con más tientas. Evidentemente allí hay, la lógica de Aristóteles es muy poderosa, pero Ockham, por ejemplo, va a trabajar muchos elementos de la lógica que van a permitir que después, con el aporte de Leibniz, se puedan construir los computadores, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos a Guillermo de Ockham. Hay unos comentarios. Existe su energía por demasiadas cosas. Uno puede decir que Dios es aquel aire que nos rodea. Sí, es muy complicado porque como dice Mauricio, eh, hay un peligro de caer en la herejía. Y es confundir a la creación con Dios. Es una herejía que se llama panteísmo. ¿No es cierto? Que Dios está en todo. Pan, todo, ¿no? Pan, todo, teísmo, Dios. Entonces, yo diría, vemos en la creación la obra de Dios, pero la creación no es Dios, ¿no es cierto? Porque si confundimos al mundo con Dios, entonces ¿qué haríamos? Caeríamos en el panteísmo. Evidentemente Dios está fuera del mundo, Dios es una realidad superior, pero las perfecciones, me parece que Mauricio va por ese lado también, las perfecciones del mundo podrían ser una prueba de que Dios existe. Por ejemplo, la forma, por ejemplo, en que se producen todas las plantas, las flores, los frutos, esa energía de los insectos, la forma en que los animales y las personas evolucionan, todas esas cosas. Puede ser una prueba de la existencia de Dios. Detrás de la obra, detrás del creador, perdón, detrás de la creación habría que ver al creador. Detrás de la obra habría que ver al pintor, más o menos como la lógica en ese sentido, ¿no es cierto? Pero hay que tener cuidado porque dice Pascal, que también era muy inteligente, dice Pascal, un poco más agnóstico, dice Pascal, las mismas cosas que me pueden servir para demostrar que Dios existe, me pueden servir para demostrar que Dios no existe. Por ejemplo, la forma en que se forma el bebé dentro del vientre de la madre después de la fecundación, cómo se va formando el bebé hasta nacer y hasta convertirse en hombre, es una demostración de que Dios existe, que Dios es muy sabio e hizo estas cosas de esta manera. Pero yo también podría decir que eso es fruto de la evolución. Y la evolución no requiere de un Dios. La evolución tiene su propio movimiento. Entonces, una cosa puede ser prueba de lo uno o puede ser prueba del otro, dice Pascal. Y termina en el agnosticismo, que es, tengo tantas razones para creer como tantas razones para no creer. Pero hay que tener cuidado de no confundir a Dios con el mundo, ¿no es cierto? Sino que hay que separarlo, porque Dios es infinitamente puro, no es un ser natural, normal, entonces allí cambia la cosa. Guillermo de Ockham tiene una cosa muy bonita que la llamamos la navaja de Ockham.
Él no la llamó así, él la llamaba de otra manera. Nosotros la llamamos la navaja de Ockham porque dice que no hay que multiplicar los entes sin necesidad. ¿Cuál es la explicación mejor? La explicación mejor es la explicación más simple. Si tú tienes que darle vueltas a la cosa y explicar y darle vueltas para convencerme, es que no está la cosa clara. Entre menos palabras y entre más rápido sea el asunto, la cosa funciona mejor. A eso lo llamamos la navaja de Ockham. Y tenemos aquí otras ideas, pero, perdón, no, se me voló un filósofo aquí, no me aparece. Escoto. Ay, me falta un filósofo importante aquí. No, se me ha volado. En la diapositiva no está uno. No está el maestro Eckhart. El maestro Eckhart es un gran filósofo también muy interesante porque él va a empezar a escribir libros contra la Iglesia, a escribir el poder tiránico del papado, por ejemplo. Empieza ya como una pelea de los filósofos y de los teólogos contra la Iglesia, que es un poco como dijéramos, como el camino para que el protestantismo llegue, ¿no? y acabe con la unidad de la religión. Entonces, falta ahí el maestro Eckhart. Voy a ver si mañana tengo un tiempo, lo completo ahí, completo la presentación y ya les envío por el servicio de mensajería. Bueno, esa sería, si quieren pasamos a las conclusiones. La filosofía medieval gira en torno al problema de las relaciones entre la fe y la razón, ya quedó muy claro. Al principio de la Edad Media se usa la filosofía poniéndola al servicio de la teología. En la Alta Edad Media las dos van a tener un equilibrio y al final la teología y la filosofía se van a divorciar, se van a separar, van a coger cada quien su propio camino, cada una de ellas va a tener su propio estatuto, ¿no es cierto? Es como un poco la idea que nos deja esta cosa. Bueno, en la presentación pues pueden entrar estos videos para ampliar la información. Aquí está la bibliografía de dónde salió la información, etcétera. Bueno, tenemos unos 7 minutos. No sé si haya comentarios u observaciones de ustedes a lo que he dicho. Están pidiendo la palabra por ahí. Ahí los escuchamos, a ver, cuenten. Si están de acuerdo, si hay algún desacuerdo, si no, que se les parezca. Bueno, parece que no. Nadie dice nada. Bueno, entonces los invito pues a participar activamente en el segundo reto. Ahí tenemos una actividad que hacer. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues me la van diciendo. Raúl Arteaga, ¿sí? Profe, pues a ver, sí hay muchísimas cosas de las que usted ha hablado que incluso se podría profundizar muchísimo con Santo Tomás, incluso cuando nos habla del tiempo, que lo pone de tal manera que cabe incluso en estos momentos de física cuántica, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas profundas. Sí, más que eso era también agradecerle y mirar pues que la próxima webconferencia sea antes de la entrega del trabajo y recordarles a mis compañeros que como el próximo trabajo es colaborativo, pues no sé si podamos dejar los números de celular en el foro o algo para crear un grupo de WhatsApp y así poder ir preparándonos para el próximo trabajo. Muchísimas gracias, profe. Sí, en cada grupo ya la necesidad va apareciendo. En cada grupo dentro del foro van compartiendo los teléfonos porque obviamente el WhatsApp pues permite agilizar mucho el trabajo. Entonces allí ya quedaría la cosa marchando. Bueno, muy bien. Hay algo acá en la mensajería. Bueno, parece que ya no. Ya está respondido todo. Bueno, quedan 5 minutos. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra cosa. El trabajo creativo, ¿no? Les mandé por el foro, les mandé un tutorial de cómo se hace el trabajo creativo. Básicamente es así.
En el paso anterior tienen que haber escogido una etapa. Puede ser la temprana Edad Media, la alta Edad Media o la baja Edad Media. Eso era lo primero que había que hacer en el paso anterior. Si no lo hicieron, lo hacen ahora. No hay problema. ¿No es cierto? Y entonces ustedes ya dicen, a mí me gusta más la temprana Edad Media. En la temprana Edad Media, por ejemplo, vamos a hablar, no sé, alguna cosa ahí de qué temas podemos encontrar en esa etapa. O en la alta Edad Media, vamos a hablar de las cruzadas, de la brujería. El tema de la brujería es una cosa que a los estudiantes les gusta mucho trabajar. Luego ya en el siguiente reto, lo que hacemos es escoger el formato, perdón, ahorita ya escogimos la época, ¿no? Sí, la época ya la debimos haber escogido. Ahora vamos a escoger el tema. Entonces voy a poner un ejemplo. Yo en el primer reto escogí la Alta Edad Media y descubrí que en la Alta Edad Media están las cruzadas, está la brujería, está la Inquisición, etc. Entonces, de la Alta Edad Media me voy a quedar con la brujería, pongamos. Voy a hablar de las brujas. No hablamos de brujería en la Edad Media, sino de brujas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Me gustó ese tema de las brujas, entonces escojo el tema de las brujas. En el tercer reto vamos a decir qué vamos a hacer, qué formato vamos a escoger. Entonces digo yo, por ejemplo, yo voy a hacer un video con un monólogo sobre el tema de las brujas. Otro dice, no, yo voy a hacer un cuento, voy a hacer una novela corta, o voy a hacer... hay una cosa muy simpática que han hecho muchos estudiantes que voy a bajar aquí la dirección para que ustedes lo vean, porque esto no es secreto, esto es público. Hay estudiantes que incluso hay dos estudiantes que creo que han ganado en el periodo que les tocó, han hecho, ¿qué se llama? Rap. Rap con la música así de rap bien simpática de que usan ahora los jóvenes y con tema medieval. Entonces hablan ahí de las brujas, de la Inquisición, etcétera, y resulta una cosa ahí muy interesante. Ustedes entran aquí, pero procuren no entrar por los equipos de la universidad, porque los equipos de la universidad no están dejando entrar Wix. Eso tienen que hacerlo en el celular o en su propio computador. Allí pueden ver, allí en esa página que les acabo de compartir, están los trabajos creativos de los periodos anteriores. Entonces puede ser muy útil que miren los ejemplos, quienes han ganado los periodos anteriores, porque este es un concurso. Al que gana le doy un regalo. Si el que gana está en Pasto, lo invito a comer cuy. Si el que gana está en otra parte, en la costa o en los llanos, entonces le mando un regalo acá de algo típico de Nariño para que le llegue allá. ¿No es cierto? Entonces es un concurso. Entonces ustedes pueden ver ahí en la página, pueden ver ejemplos de cómo se han hecho el trabajo más no les voy a pedir que lo hagan así porque es cada quien con sus propias capacidades, ¿no? No solamente capacidades, digamos, de tipo creativo o de la cosa, sino aquí también hay un esfuerzo económico bastante grande, el trabajo más ¿qué se llama? Más importante que se ha hecho hasta ahora es un video que hizo una estudiante que se llama Gisa Peñaranda. Voy a ver si lo encuentro en YouTube para compartirlo. Aquí está, si sale de primero. Les voy a compartir. Esa niña que sale allí cantando y actuando es Gisa, es una estudiante nuestra, ya me imagino que ya se debió graduar o debe estar cerca de graduarse. Yo les mando la dirección ahí para que vean cómo lo hizo ella. Este es el mejor trabajo que se ha hecho hasta ahora en trabajos creativos. A ella le metió harta plata, para decir la palabra exacta. Le metió harta plata y obviamente es una compositora y canta ella misma, escribe la canción. Ella es la actriz y toda la cosa. Hay gente muy interesante. El semestre anterior hace un año, ganó un estudiante de Ipiales, que hizo una cosa muy simpática, hizo un monólogo, ahí lo pueden ver ustedes en la página, un monólogo en el que él es el artista, él es un solo artista, un solo actor.
Él es el brujo, él es el vecino chismoso que lo denuncia, él mismo es el sacerdote de la Inquisición que lo interroga, que lo tortura, y al final lo condenan, y él mismo es el que se quema, se amarra en un árbol y ahí lo queman y toda la cosa, y él hace ahí su cosa su monólogo sobre la forma en que le vive una persona acusada de herejía en la Edad Media, una vaina simpaticísima, muy bien hecha, con buen disfraces y toda la cosa. Miren ustedes, ahí es una manera de hacer que la filosofía medieval se vuelva algo divertido y que nos deje un producto muy interesante. Estos trabajos creativos ya tienen no sé cuántos, más de 100 productos. Algunos se han presentado en congresos internacionales. Este de Giza, por ejemplo, se presentó como una experiencia exitosa en enseñanza de la filosofía medieval en un congreso latinoamericano de filosofía medieval. Entonces ya son palabras mayores, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí les dejo esa tarea para que la revisen. Bueno, ya son las 9 pasadas, no podemos, está prohibido que hagamos reuniones después de las 9 de la noche, está prohibido por la universidad. Entonces vamos a terminar la reunión, si les parece, y cualquier cosa, esto ya la orden para los que están en Pasto, en el SECAB Pasto, para los que están afuera, por el Teams, por el servicio de mensajería interna, por el foro, ahí sin pena, ¿no? Sin pena le van haciendo. Es un grupo pequeño, solamente son como 26 estudiantes, entonces este curso es fácil, esto no tiene misterio, se puede manejar fácilmente, esto ya la orden. Entonces les agradezco mucho la participación en esta conferencia educativa. Y sí, la asistencia la da el sistema, no hay necesidad de hacerla y el sistema la saca automáticamente. Y a los que han participado, aunque no hayan hablado, pues la idea es que hablen también, pues no solamente trate de participar pasivamente, sino participar activamente. Al final del curso, por cada conferencia educativa pueden reclamar 10 puntos. 10 puntos, ya si participan en las 3 conferencias educativas son 30, entonces ya sirve. Ya en la segunda conferencia, pues vamos a tratar de ver qué mecanismo hacemos para que ustedes participen más. Obviamente, si leen los materiales y estudian la cosa, pues pueden hacer una participación un poco más activa. Bueno, entonces les agradezco muchísimo y que tengan una buena noche y sigan adelante en el trabajo, no lo dejen para última hora y si tienen alguna inquietud, no duden en escribirme por Teams o por mensajería interna o por el foro. Yo estoy pendiente todos los días de contestar los mensajes. Como ya se han dado cuenta, yo contesto todo lo más rápido posible. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias. Vamos a dar por terminada la reunión. Bueno, a ustedes también, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, mi señor, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Vamos a finalizar la reunión para todos.